Muy bien, amados, que el Señor les vuelva a bendecir. Les recuerdo que ya está la clase en las redes sociales, en Comunidad Cristiana de Dunamis y en YouTube para que la pueda repasar. Empezamos una sección nueva o una temática nueva que es la fragmentación del alma. Y dimos la introducción de lo que es la fragmentación del alma y por qué muchos no podemos vivir la vida victoriosa, no alcanzamos a experimentar todo lo que Cristo ya nos ha dado, lo que Cristo ya ha ganado y nos ha otorgado como una herencia. Entonces sí es muy importante que cada uno de nosotros veamos, analicemos nuestro corazón y aprendamos cómo vivir la vida victoriosa y cómo poder salir adelante en Cristo Jesús. Si tenemos alguna pregunta, bueno, pues al final de la clase pasada o de esta, pues al final me las hacen saber. Amén. Vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla para poder continuar con la clase. Hoy vamos a irnos enfocando, a partir de hoy vamos a enfocarnos. Acuérdate que dijimos que en el alma radica la personalidad. Y dijimos que, bueno, el alma se fragmenta y si el alma se fragmenta lo que hay en el alma. Entonces, se fragmenta la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, vamos a comenzar hoy a hablar acerca de las áreas del alma, ¿sí? Y yo creo que por el tiempo nos vamos a enfocar hoy solamente en la mente, ¿no? Ni siquiera vamos a acabar la cuestión de la mente, pero bueno, vamos a empezar a hablar de la mente. Porque si yo entiendo cómo funciona mi alma, voy a entender cómo cuando se fracciona, o se fragmenta, perdón, cómo queda disfuncional. ¿Sí? Es un alma que está disfuncional y que está torciendo el diseño y que me está causando muchos problemas. Puede estar en mi mente, puede estar en mis emociones o en mi propia voluntad. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla para que usted pueda verlo. ¿Ok? Si se ve, me dice, por favor. Voy a comenzar. Aleluya. Muy bien, mis amados. Gracias. Muy bien. Pues estamos hablando acerca de la fragmentación del alma y cómo es que el alma va a sufrir, ¿verdad? Este problema. Y pues nosotros vamos a carecer de esa vida victoriosa en Cristo Jesús, ¿verdad? No vamos a poder vivir la vida victoriosa. Muy bien. A ver. La fragmentación del alma. ¿Cómo es que se da esta fragmentación? ¿Cómo es que se da? Bueno, ya dijimos que tenemos que entender en qué parte o qué partes están funcionando de mi alma, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Entonces, hoy vamos a seguir hablando de la transformación del alma y vamos a empezar a hablar de la renovación y batalla de la mente. Hoy nos enfocamos en la mente hasta donde podamos llegar. Amén. Entonces, tomamos nuestro texto base de esta serie de estudios de la transformación del alma y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, o sea, la mente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Okay? Si yo hablo de mi alma o del alma, estoy hablando de la mente, por lo tanto vamos a hablar de que mi alma es mi mente, ¿sí? O sea, voy a hablar de mi alma. Cada uno se va a identificar a decir, yo es mi alma. A veces hablamos de cosas, digamos, ajenas o abstractas, ¿no? El alma, el espíritu, el cuerpo, el pecado,
el primo de un amigo, pero vamos a enfocarnos, esta enseñanza tú puedas entender tu forma de ser, si tú puedas comprender. Y también yo te invitaría que si tú conoces a alguien que dice, oye, tiene estos problemas, necesita aprender, comparte la enseñanza porque sí es muy importante. Si es cristiano y quiere también poder ver la enseñanza en vivo, bueno, pues también, claro, podríamos permitir que entre al Zoom para que pueda ver la enseñanza en vivo y estar en la enseñanza. Pero comparte la enseñanza. Si tú le falta a alguien esta enseñanza, compártela. ¿Por qué? Porque a veces solo hablamos de los demás, pero ahora hablamos de nosotros. Mi alma, mi mente. El alma contiene las cualidades de la persona, por lo tanto, el alma o mi alma contiene las cualidades de mí como persona, ¿sí? Es decir, que va a hablar de mi personalidad, va a hablar de mí mismo. Yo como una persona que tengo una mente propia, que tengo emociones y que tengo voluntad, ¿sí? Entonces, yo tengo estas tres partes, mente, emociones y voluntad. Amén. Muy bien. Como nosotros sabemos, nuestro diseño es tripartito, es decir, funcionamos, o mejor dicho, fuimos creados en tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. En esas mismas tres dimensiones es que nuestra mente, ¿sí?, va a funcionar. O sea, todo lo que está construido o diseñado en mi espíritu, creado en mi espíritu, va a funcionar en las tres partes de mi ser. Por lo tanto, hablar de mente es hablar de tres dimensiones, es decir, mi mente va a operar tanto en el espíritu como en el alma, así como también en el cuerpo. Entonces, hay tres dimensiones. Primeramente, el espíritu. Y en el espíritu yo voy a tener el entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual es algo muy importante y es algo que se va a conseguir en la medida que yo estoy trabajando en mi alma. Primero, o sea, en el alma estoy trabajando, estoy siendo transformado, estoy siendo liberado, sanado, me estoy consagrando al Señor, me estoy santificando, tengo comunión con Dios, es decir, que yo oro, adoro, me congrego, participo del espíritu o de la comunión en la iglesia, ¿no? Con el cuerpo de Cristo en el cual yo pertenezco. Y entonces voy siendo alimentado, voy siendo edificado, voy siendo ministrado. ¿Sí? Eso depende de cada uno de nosotros. Recuerda que es mi obligación, es mi responsabilidad ver por mi crecimiento y acercarme a cuando yo tengo necesidad, me tengo que acercar. Entonces, la parte del entendimiento del espíritu es ya el desarrollo de la mente, pero en la dimensión del espíritu. Algo muy, muy importante. En el alma, que es lo que estamos hablando hoy, va a ser propiamente la mente humana, ¿sí? Lo que se considera como la mente humana, que tiene capacidad de razonar, de imaginar, de atesorar información, que ahorita vamos a hablar un poquito de todo eso. Y en el cuerpo, la mente, sí, pues se va a manifestar a través del cerebro humano. Es importante que entendamos que el cerebro, no por ser del cuerpo, es menos importante, sino que, así como lo hemos dicho, el cuerpo es el vehículo que va a permitir que mi espíritu, alma, puedan vivir o puedan manifestarse aquí en la tierra, también lo van a permitir que puedan expresar, o sea, que va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Lo que yo experimento en este mundo, pues viene de afuera hacia adentro. Las experiencias buenas, las experiencias malas, e incluso, bueno, de una manera, digamos, natural o de mi vida normal, aunque esa palabra no me gusta mucho, la palabra vida normal, porque en realidad si yo soy hijo de Dios, mi vida es normal. Es decir, que dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, digamos que lo que yo experimento en el mundo físico va a repercutir en mi alma, espíritu, en mi espíritu, alma. Y también de lo que hay en mi espíritu y en mi alma va como una fuente a saltar hacia el exterior, hacia el mundo físico. Entonces, el cerebro es parte del ámbito físico de mi ser, que es mi cuerpo, pues va a contener
la mente y va a poder también manifestar el entendimiento espiritual. Esto es importante. Las tres partes están unidas. No, el cerebro es menos, al contrario. El cerebro es parte del diseño que Dios dio al hombre y en el cual el primer hombre se movía al 100%, digamos, de una manera plena. Entonces, el primero es el entendimiento espiritual. Lo voy a hablar primero. ¿Por qué? Porque este no lo voy a terminar hoy, solamente lo estoy mencionando, pero voy a comenzar después con el cerebro para hablar de parte física y luego voy a entrar al alma, que es en la mente, y después ya que veamos terminemos de ver la fragmentación de la mente, entonces, y hablemos de cómo podemos sanar la mente, cómo liberarla, llegaremos al entendimiento espiritual. Pero solamente para que sepamos que es el entendimiento espiritual, es la parte más superior de la mente humana, o sea, es el nivel de superioridad, de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría de la mente humana. Recuerda que la mente humana puede obtener sabiduría, ¿ok? Y esa sabiduría puede estar ligada al ámbito, digamos, del conocimiento humano, el conocimiento científico, que no es malo, pero no va a poder dimensionar la parte espiritual, ¿sí? Y todas las verdades y principios espirituales. Además de que la mente humana también puede relacionarse con una forma de pensamiento que la Biblia habla como una sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica que es animal, que es terrenal, que no habla de la ciencia, no es el conocimiento científico, sino es el conocimiento ajeno a Dios, ajeno al reconocimiento de que Dios es Dios, es el Señor, es el creador de todas las cosas. Ahora, por medio del entendimiento espiritual, soy capaz de comprender las verdades espirituales y los misterios revelados de Dios a través de su palabra y de su manifestación divina. Es en la medida que yo tengo algo que es bien importante, comunión. Si yo no tengo comunión, mi entendimiento espiritual permanecerá entenebrecido. La Biblia dice que el entendimiento de los hombres que tienen una vida ajena a la vida de Dios, su entendimiento está entenebrecido. No significa que su cerebro no sirva, no significa que no piensen, significa que su entendimiento espiritual está entenebrecido, está en tinieblas. Por lo tanto, no pueden acceder a las verdades espirituales, no pueden acceder al entendimiento de los misterios revelados por Dios. Entonces, esto se da a través de la comunión y también, hay que decirlo, de la santificación, de la transformación de la mente del alma o la parte de la mente que está en el alma. Quiero aclarar que no estoy hablando de que tengamos tres mentes o tres cerebros o tres cabezas. Quiero decir que es una misma, o sea, cuando yo hablo de la parte que es la mente, me estoy refiriendo a la mente y que solamente esa mente va a funcionar en la parte espiritual o en la dimensión espiritual a través del entendimiento espiritual, pero sigue siendo la mente. La parte del alma, pues es la mente humana y la parte del cuerpo es el cerebro, pero es un todo que está dimensionado en tres partes. Así como yo soy un todo y soy espíritu, alma y cuerpo, o sea, soy uno, pero me muevo en tres partes o en tres dimensiones. Así pasa también con nuestra mente. Se va a mover en el espíritu, se va a manifestar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Eh, todo esto, o sea, para que yo tenga revelación, para que mi espíritu, perdón, para que mi entendimiento espiritual sea desarrollado, requiero al Espíritu Santo, porque Él es el que alumbra los ojos de mi entendimiento, según Efesios 1:18. Es el que va a abrirme las escrituras, el que va a darme el rema, ¿sí? O sea, la voluntad de Dios que me está revelando a mi vida y que me va a permitir ser guiado por él hacia toda verdad. No la verdad en cuanto al conocimiento filosófico, el conocimiento científico, que está limitado, sino a la verdad del Espíritu, a las verdades que habla de los misterios de Dios y de su perfecta voluntad. Amén. Entonces, ¿en qué me refiero con el entendimiento espiritual? Bueno, pues a la mente de Cristo. Es importante que lo diga. Es la mente de Cristo. ¿Sí? La mente de Cristo no la voy a tener solamente porque acepté a Cristo. Porque si no, no podríamos entender por qué alguien que acaba de aceptar a Cristo es capaz de volver atrás o alguien que conoce al Señor
es capaz de no proseguir en Cristo, es capaz de pecar, es capaz de odiar a su hermano. Bueno, pues porque su mente, la mente de Cristo no ha sido establecida. Después voy a hablar de esto, solamente te menciono que hablar del entendimiento espiritual o nivel del alma en el, perdón, de la mente en el espíritu es alcanzar la mente de Cristo. Voy a comenzar con el cerebro humano, porque como te dije, voy a hablar primero de la parte externa, que es importante. A veces nos desligamos de la parte corporal porque creemos que todo el cuerpo es malo, y esto tiene que ver con esta disociación que hacemos del cuerpo y el espíritu, pues tiene muchas influencias o tiene muchos, rama, ¿no? Es una influencia muy griega, pero también es una influencia, bueno, este pensamiento griego pasó a afectar a la teología tradicional romana, ¿sí? Y obviamente, pues mucho tiempo eso causó que el cuerpo es malo, el cuerpo entonces, tú vas a ver que hubo muchas acciones, enseñanzas, tradiciones que atacaron el cuerpo, lo tacharon de algo malo. Entonces, el cuerpo no es malo, es parte de mi ser, que es el último que va a ser redimido, sí, cuando yo resucite, pero también hay una promesa de redención. Entonces, a veces nos desligamos del cuerpo y el cuerpo es importante. Quiero decirte que si yo descuido mi cerebro y no lo, o así que no tengo el cuidado, la administración de ser un mayordomo con mi cuerpo, yo puedo generar un problema, incluso me va a afectar espiritualmente, ¿sale? Porque vas a ver cómo todo está conectado. Entonces, no pretendo dar una cátedra de, pues, ni de psiquiatría, ni de anatomía, ni de psicología, ni de ninguna rama que se enfoque en el cerebro, en el sistema nervioso, en el cuerpo, ¿sale? Solamente quiero que tengamos un panorama general muy básico para que entendamos, porque también no es el objetivo hacernos expertos en anatomía del cuerpo humano, ¿ok? Pero fíjate, nomás para darte un dato, próximo 22 de julio, para que lo anotes y lo puedas celebrar, va a ser el Día Mundial del Cerebro, ¿ok? Y yo espero que festejemos su uso y no su inauguración, ¿sale? No quiero que tú festejes su inauguración, sino que festejes su uso. Pero me encontré estos datos que son muy interesantes. El cerebro funciona con alrededor de 100.000 millones de neuronas, ¿ok? Que van a estar conectadas e interconectadas entre ellas de acuerdo a las funciones que realizan, pero también de acuerdo a las necesidades que el mismo cuerpo va, digamos, satisfaciendo sobre la marcha. Estas neuronas, bueno, se van a conectar y van a estar conectadas, pero cuando tú aprendes cosas nuevas, haces cosas diferentes, por eso quiero decirlo, porque a veces estamos tan encasillados en hacer lo mismo, en orar igual, en ir a la iglesia con la misma actitud, en leer la Biblia igual. No, 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 no. Cuando tú te atreves a hacer algo diferente desde tu cuerpo, o sea, por eso lo estoy diciendo, desde tu propio cuerpo estás estableciendo conexiones diferentes para provocar aprendizajes diferentes, es decir, que tu cerebro se va a preparar para experiencias nuevas, para que sucedan cosas nuevas y para que tú puedas tener un aprendizaje diferente. Si eso yo lo llevo al alma, es decir, mi experiencia física en mi fe, ¿no? El atreverme a hacer algo que quizá no me había atrevido, el vencer la apatía, el vencer la rutina, el vencer la cuestión de la monotonía, y no me refiero a la que tú pensaste de la canción, no, no, no. Cuando tú vences eso, entonces tu cerebro desde tu propio cuerpo se prepara para hacer algo diferente. Pero imagínate, estás en el culto y estás, hermano, y a veces, qué curioso, y no, no es crítica a ninguna persona, yo soy el más arrítmico que he conocido, pero a veces es tal la desconexión de tu espíritu, alma y cuerpo, que tu cerebro manda señales arrítmicas cuando estamos aplaudiendo, cuando estamos cantando, y de verdad que yo digo, wow, es prácticamente imposible que eso sucediera
pero sucede porque estoy desconectado. Fíjate, entonces las neuronas se comunican y se intercomunican entre ellas, cabiendo la posibilidad por el diseño que Dios nos dio de que se conecten y reconecten y creen nuevas conexiones de acuerdo a las necesidades o a que tú forces tu cerebro a hacer. Entonces, para eso son las neuronas, mis amados. Consume el 20% de la energía de tu cuerpo y del oxígeno. O sea que el cerebro es tan importante que la quinta parte de toda la energía y del oxígeno que tú necesitas está destinado al cerebro. ¿Sabías tú que tu respirar, es decir, lo que provoca la oxigenación en tu cuerpo, es parte del diseño que Dios nos dio? Y que el respirar está conectado físicamente, obviamente, a tus pulmones y a todos tus órganos vitales y a todo tu cuerpo en sí, pero el respirar significa que o sea, el respirar está ligado al diseño del soplo divino, pero también, ¿qué crees? A tu espíritu. Respirar es sumamente importante. Tan importante es a nivel espíritu, alma y cuerpo que las filosofías místicas orientales que no centran su, digamos, su esencia en Cristo, ¿no? Y que el acceso al mundo espiritual o al conocimiento espiritual que ellos tienen no está basado en Cristo ni en la palabra de Dios, sí, solamente toman verdades que sí son, digamos, bíblicas, que son importantes conforme al diseño de Dios para el hombre, y que por eso hay cosas que suceden, porque tienen acceso a, pues obviamente al espíritu de la persona, al alma, al cuerpo, y la respiración es importante. Ahora, tu cerebro necesita respirar bien y tienes que saber que la energía de tu cuerpo es importante, ¿sale? Porque lleva la quinta parte de tu energía se la lleva el cerebro. Bueno, aquí como un dato, pues, de conocimiento general, pesa aproximadamente 1.4 kilogramos. O sea que los que estamos cabezones no podemos decir que tenemos un gran cerebro, solamente que estamos cabezones. Está conformado, ahora aquí este dato está variado, ¿por qué? Porque dice 73% de agua. Y esto es importantísimo, después lo voy a volver a subrayar, es muy importante. Está conformado con el 73% de agua, hay quien dice que hasta el 87, 85%. Esto es muy importante porque la mayor parte de tu cerebro es agua. La mayor parte del cuerpo está compuesta por agua. ¿Ok? Entonces, el agua es importante. Este dato lo voy a dejar y quiero solamente que tú lo anotes. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de la cautividad de la mente y vamos a hablar de la fragmentación de la mente, tenemos que hablar que los demonios no pueden andar por lugares secos. Y por eso es que el cerebro es uno de los lugares favoritos de los demonios, porque tienen agua. Ahora, recibe sangre y del corazón y oxígeno de los pulmones. Bueno, eso parece algo obvio, pero es necesario que tú lo recuerdes. Entonces, el día 22 de julio festeja el uso del cerebro, ¿sí? Por favor. El cerebro es la parte superior y más voluminosa del encéfalo, constituida por una masa de tejido nervioso y que se ocupa de las funciones vitales. Ay, Dios mío. ¿Sí me están viendo, mis amados? ¿Me están viendo? Es que me pareció que yo creo que alguien se equivocó. ¿Sí me ven? Sí. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Es que como comparto pantalla no veo los mensajes. Disculpen. No quieran golpearme. A ver, déjenme ver esto. Ok. Bueno, ¿la pantalla se sigue viendo o solo yo me veo preocupado?
Sí se ve, pero dice que está comenzando la función de Sí, se compartir ve. pantalla. Ok, a ver. Gloria a Dios. Muy bien. Ahí ya se ve, mis amados. Sí. Ok. Bueno, discúlpenme, pero es que aquí hubo un pequeño error técnico. Entonces, el cerebro dijimos que está constituido de mucho tejido nervioso y se ocupa de las funciones cognitivas, pero también de las emociones. O sea, es bien importante cognitivas y emotivas y el control de las actividades vitales, así como los movimientos del cuerpo. Además de que obviamente controla el sueño, las necesidades fisiológicas y demás. Entonces, el cerebro está en mi cabeza. Ok. Es la parte central del sistema nervioso de los vertebrados, o sea, de los seres como nosotros. Eh, es la parte que está encerrada y protegida, o sea, obviamente el cerebro está encerrado y protegido en la cavidad craneal y forma propiamente el cerebro, ¿ok? Entonces, aquí son, digamos, definiciones y conceptos que yo encontré para que vea, o sea, porque pues, es una definición, digamos, más rigurosa, pero sencilla, porque tampoco somos especialistas o es una cátedra especializada del tema. Dijimos entonces que el cerebro va a controlar los pensamientos, ¿sale? Va a controlar los pensamientos. Y esos pensamientos, esos pensamientos parten de la experiencia que yo voy a tener con el mundo exterior, pero también con mi interior. Esto es importante, ¿sale? Fíjense, mi cerebro está controlando mi interacción, está controlando lo que yo necesito, está controlando mis emociones, está controlando la imaginación, está controlando el lenguaje, está controlando mi relación con los demás, porque permite que yo me construya a mí mismo, construya, o sea, entienda e interprete lo que me rodea, me pueda relacionar con los demás, ¿sí? Entonces el cerebro va a estar constantemente trabajando, trabajando, trabajando. Esto es importante. Va a controlar las emociones, el cerebro va a controlar las emociones, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo tengo que subrayar? Porque a veces, si yo solamente digo, es que el enemigo, es que el diablo, es que los demonios me están atacando, sí, pero lo básico es saber que yo tengo que cuidar lo que yo soy. Si yo cuido mi cuerpo, el enemigo va a poder venir va a venir a atacar, sí va a venir a atacar, pero yo voy a estar preparado, ¿sí? Mi cuerpo va a estar fortalecido. A veces me voy a dar cuenta que cuando yo estoy cansado, no puedo orar. Y a veces no cualquier oración, sino quizá una oración de intercesión o de guerra. Pues no puedo. ¿Y qué pasa con mis emociones? Tengo que aprender a controlarlas o a gobernarlas. ¿Por qué? Porque eso va a influenciar mi mente y va a influenciar mi espíritu. Entonces, tengo que aprender a cómo gobernar mi mente, pero administrando o cuidando mi cuerpo, ¿sale? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué controla el cerebro? Mis cinco sentidos y las experiencias empíricas que tengo a través de ellos. ¿Qué es una experiencia empírica? Una experiencia empírica es una experiencia práctica, una experiencia que yo puedo vivir, que sentí, que vi, que olí, que degusté, que escuché. Entonces, mi cerebro va a almacenar toda la información, ¿ok? A través de mis cinco sentidos. La información del mundo exterior de mí. Entonces,
es importante lo que escucho porque eso va, físicamente esas ondas, esas ondas de sonido van a llegar a mi cerebro que las va a interpretar en el lenguaje, que las va a interpretar en el sentido de esas ondas, sean, bueno, esas ondas auditivas, que puede ser un grito, que puede ser una mala palabra, que puede ser, por ejemplo, una mentira, que puede ser, por ejemplo, el sonido de dolor o el sonido que me va a ligar, por ejemplo, a un pecado. Entonces, todo es importante, todo es importante. Y mis cinco sentidos están conectados a mi cerebro. Lo que mi olfato va a percibir, lo que mi tacto, mis manos, mi piel en general va a sentir, lo que voy a ver, se conecta con el cerebro y el cerebro lo va a procesar y va a nutrir de todo el, digamos, de este conocimiento, o sea, de todas esas experiencias, yo voy a sustraer conocimiento y eso lo voy a pasar a mi alma, sea algo bueno, sea algo malo, o sea, algo que me edifica o algo que me daña, ¿sale? Entonces, de manera general, el cerebro va a controlar pues, los cinco sentidos y bueno, esta imagen es un poquito más detallada, ¿no? Para que podamos ver en qué parte del cerebro se encuentra eh, las cosas, ¿verdad? O sea, la parte de atrás, parte trasera, va a estar la cuestión de la visión, por eso es importante que tú no te golpees tu cerebro, cuídalo, ¿no? Pero aquí está, mira, dónde está la parte del lenguaje, dónde está la parte del olfato, la parte del oído, del gusto, el equilibrio y la coordinación que van a estar acá de esta parte, de abajo, en la parte posterior, abajo, ¿sí? El pensamiento, por eso, híjole, estoy pensando y me duele aquí, no estoy muy concentrado y me duele aquí. Los movimientos finos como escribir, ¿no? Que es la coordinación fina, ¿no? De mi cuerpo, los movimientos del cuerpo, el tacto, donde se mueve el leer y resolver problemas matemáticos, ¿no? Que uno dice, ah, caray, esa parte yo no sabía que la traía y nos cuesta trabajo las matemáticas o nos cuesta trabajo leer y resolver problemas. Ahora, te voy a recalcar, ¿sabías que tu cerebro ocupa el 83% del agua? Sí. Generalmente el hombre y la mujer funcionamos con agua porque somos seres humanos en un porcentaje aproximado, ¿sale? Para que no haya problemas. Y fíjate, no ha nada que ver, no vayan a, espero no protesten que por qué la mujer usa menos agua que los hombres y no es nada con el patriarcado ni nada. Pero incluso por una cuestión anatómica, eh, el hombre va a requerir un poco más de agua, simplemente porque su cuerpo es así y gran parte del funcionamiento de su cuerpo o las funciones, digamos, más esenciales del hombre tienen que ver con el agua, ¿sí? Es más hidráulico el hombre, o el funcionamiento del hombre es más hidráulico. Pero bueno, el cerebro ocupa el 83%, ¿sí? De el agua que hay en tu cuerpo. Por eso es importantísimo, importantísimo tomar agua. Ay, pastor, yo creí que estábamos en la cuestión espiritual y no, mi amado, de verdad. Eso yo lo aprendí, eh, ahora sí que cuando nos enseñaron liberación y todo eso, el agua es sumamente importante. No sé si te has dado cuenta que yo cuando ministro tomo mucha agua, tomo mucha agua. Bueno, yo cuando aprendí esto, aprendí a tomar agua. Sí tomo alguna soda, eh, y el cuerpo se va acostumbrando después a no tomar, pero sí tomo soda, ¿no? Sí tomo refresco, pero el agua es fundamental. El agua sí tiene influencia en mi cuerpo y yo tengo que aprender cuando yo estoy ministrando o cuando voy a ministrar, tengo que hidratarme, hidratarme. Entonces el cerebro requiere mucha agua, por eso es importante que tú entiendas, porque en la batalla de la guerra espiritual, o sea, en la guerra espiritual, en la batalla de la mente, físicamente tú necesitas agua.
y obviamente de preferencia agua natural, no agua de sandía con 3 tazas de azúcar. No, 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 agua natural, ¿sí? Agua natural. Tú necesitas agua natural. Fíjate, los riñones ocupan el 83% de agua, los pulmones el 85% de agua, los ojos el 95%, o sea, le ganan al cerebro porque tienen que estar hidratados, ¿ok? Entonces, el ojo seco es muy, 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 muy malo, muy malo. El corazón el 75% de agua, los músculos 75% y la sangre el 94%. Sí, prácticamente también si no tomas agua, tu sangre va a tener muchos problemas. ¿Ok? Y cuando tú donas sangre, necesitas hidratarte para recuperar esa sangre. Entonces es importante. El cerebro ocupa 83% de agua. Otro dato bien importante que quiero que lo dejes ahí subrayado, porque después lo vamos a ocupar, es que el cerebro pertenece al sistema nervioso central, ¿sí? Sistema nervioso central. No sé si tú te has fijado, has sido observador, que a veces yo oro, y bueno, hay quien es observador para criticar, me han criticado que por qué oro así, que si soy doctor, que si me creo cirujano y no sé qué. Pues no, ni soy doctor, no pude cumplir ese sueño de mi madre, ya me perdoné por eso, yo espero que mi madre también me haya perdonado. Tampoco soy cirujano, pues si no fui doctor, mucho menos cirujano. Pero, ¿por qué oramos? Bueno, porque tenemos que tener un entendimiento claro de cosas que por el ministerio que Dios nos ha dado, pues ejercemos, ¿no? Que es orar por las personas. Entonces, si entendemos que la guerra espiritual, la gran parte se da en la mente y que es un asidero de iniquidad, es un asidero que se conectan demonios y demás, o experiencias de cautividad, pues yo tengo que saber que es parte del sistema nervioso central. ¿Te has preguntado por qué a veces, oye, el pastor, ¿por qué orar así tan chistoso? Me dicen algunos, otros en tono de burla, ¿no? Que si el sistema nervioso, que si el sistema periférico, que si el cerebelo, que si esto, que si aquello. Bueno, porque cuando oramos por la mente de una persona, tenemos que enfocarnos también en la parte física. Cuando oramos, por ejemplo, por alguien que ya tiene un problema, digamos, mental, o sea, un problema ya en su cerebro, ¿no? Una esquizofrenia o otro tipo de cautividad, tenemos que hablar de la sanidad del cerebro y en este caso de que el sistema nervioso, pues está conformado con el cerebro, ¿sí? Es una de las 3 partes importantísimas del sistema nervioso. Además de que como todo ocurre, dijo Jesús, en el corazón, y cuando habla del corazón está hablando de que en la Biblia, tanto la palabra mente como corazón es una, por lo tanto, hablar del corazón es hablar del órgano vital, sí, que en hebreo es ay, se me fue ahorita la palabra, en griego es cuore, pero en hebreo es label, no, hoy empieza con L, discúlpenme. eh, que es la parte más íntima, más interna, pero también hablar del corazón es hablar de la mente, porque están ligados, espiritualmente es uno, es una dimensión, porque acuérdate que el corazón se asocia también con las emociones y, la mente están las emociones, o en el cerebro también se manejan las emociones. Entonces, toda mi experiencia, buena o mala, es decir, toda experiencia de pecado, se va a gestar primeramente en lo interior. Santiago dice que del exterior viene la tentación y que dentro de mí se provoca la concupiscencia y se manda una señal o se manda una orden a todo mi ser. En este caso, mi alma, que es la que está eh, dando la orden a mi cerebro, que mande la orden a mi cuerpo. Entonces, todos mis sentidos van a experimentar el pecado, sea de una manera, digamos, placentera, ¿no? O sea, que me guste. Por ejemplo, a la gente que fuma le gusta fumar. Su cuerpo le gusta, aunque le hace daño, le gusta. Entonces, o sea que le haga daño y le disguste. Entonces hablamos de un trauma, estamos hablando de un daño, de una herida, de una agresión.
pero lo voy a experimentar, lo voy a vivir. Entonces, por eso es importante que entendamos que en la parte física mi cerebro va a estar conectado con el sistema nervioso central, o es parte del sistema nervioso central que está conectado con el sistema nervioso periférico, ¿sale? Y que obviamente, pues aquí vamos a ver que hay donde se va a alojar, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de las tentaciones sexuales, donde se aloja la cuestión de la comida o los problemas alimenticios, donde se va a alojar la cuestión, digamos, de las emociones, la depresión, todo eso está ligado. ¿Sí? Es como una anatomía también del alma. Eso es importante, ¿vale? Solo lo menciono porque después, aunque no nos vamos a ser expertos ni vamos a saber en qué célula específica está el demonio o en qué órganos, no, simplemente saber que sí que es bueno ser específico, que por lo menos hemos aprendido que si Dios nos dio ahora sí que la capacidad de entender la anatomía humana, no solo de una manera científica, sino también en el ámbito espiritual, pues es importante que lo pongamos en práctica, ¿sale? Entonces, ahora voy a hablar de la parte ya del alma, que es la mente humana, que es, digamos, la que nos está atañendo a esta clase. La mente humana, tan compleja, tan profunda, la Biblia dice que es como océanos, como aguas profundas. Entonces, no sé si tú has visto que la parte más profunda en el mar se llama la fosa de las Marianas, por ejemplo, que es la parte más honda, que ahí nadie ha podido llegar. Es más, hay especulaciones de que hay animales, no hablo de animales tipo el megalodón o ese tipo de animales prehistóricos, pero sí de cierta fauna que no conocemos, ciertos animales que no son, nunca los hemos visto y quizás nunca los veamos porque no tenemos la capacidad de llegar hasta allá. ¿Te acuerdas de el submarino eh, que bajó a ver el Titanic, el Titán, ¿no? Que bajó a ver el Titanic. No se quedó ni a más de 3.500 metros. Y estamos hablando que la fosa de las Marianas es más de 8.000 metros abajo. O sea que está bastante hacia abajo. Entonces imagínate, la mente es igual de profunda. La mente es igual de inexplorable. Por eso la escritura me dice que la mente es engañosa, que hay cosas en mi mente. O sea, yo tengo que estar bien al pendiente de qué hay en mi mente, porque puedo albergar eh, un recuerdo, un pensamiento que está ahí, que no he sido consciente, ¿vale? No he sido consciente de él. Entonces, ¿qué es la mente? La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos, ¿ok? Como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. Son cada uno de estos procesos son muy complejos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, digamos, fue diseñada de la mente divina, es decir, como un derivado de la mente divina. Y la mente divina es infinitamente superior. O sea, si la mente humana es compleja y no la hemos podido terminar de entender y mucho menos de estudiar o al revés, imagínate la mente de Dios, que es la mente que fue capaz de concebir todo lo que ha sido creado, de darle existencia, diseño, congruencia, de darle propósito y determinar todo de una manera tan armónica que por lo menos los seres humanos, aún el más capaz, no es capaz de entender o de poder llevar procesos tan complejos como los que hay en la mente divina. Entonces, eh, la mente humana es muy capaz, es muy amplia. Cada uno de estos procesos, como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, hay quien dice que son infinitos. ¿Por qué? Bueno, porque no se pueden entender, o por lo menos no hemos alcanzado a entender totalmente. No obstante, si vamos a la escritura o hablamos de un punto de vista teológico, pues no son infinitos, porque el único infinito es Dios.
Pero aún así quiero que entendamos que el límite no lo conocemos al 100%. O sea, mi mente tiene una capacidad que yo la voy a ir descubriendo en la medida que la voy descubriendo. Es decir, que en la medida, y parece un chiste, pero no lo es, en la medida que la uso, en la medida que la desarrollo, en la medida que la potencializo, entonces me voy dando cuenta cuál es realmente el límite. Si yo me voy a la Biblia o a un aspecto teológico, pues la mente del ser humano fue diseñada para que se sometiera a la mente de Dios y que su límite humano fuera precisamente ese límite entre lo humano y lo divino, ¿sale? Entre lo finito, que sería lo humano, aunque es muy extenso, o sea, podría ser inalcanzable en ese sentido, ¿no? Eh, pero ese sería el límite de la mente, donde ya mi mente no puede operar. Ahí es donde entra lo divino y entra la sabiduría de Dios y entra la mente de Dios, que me es dada y a mí y que yo entro o vaya, tengo un acceso a esa mente gracias a la palabra, gracias al Espíritu Santo y porque la mente de Cristo me fue dada como una herencia. El decir la mente de Cristo me fue dada no significa que me dieron el cerebro de Cristo. No, yo tengo mi cerebro y tengo mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque tengo yo la capacidad de ser una persona propia, individual. Cuando yo digo la mente de Cristo, significa que tengo acceso a poder entender la dimensión espiritual que viene de Dios, la dimensión espiritual que habla de el pensamiento de Dios y que todavía humanamente no puedo alcanzar a dimensionar al 100%. ¿Sí? Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque la mente de Dios es infinita. ¿Cómo tengo acceso a su mente? A través de su palabra. ¿Cómo tengo acceso a su mente? A través del Espíritu Santo. La Biblia dice que lo que el Padre estuviera determinado, lo que Él hablara, lo que Él pensara, que yo tengo que saber, me lo haría saber por medio de su Espíritu Santo. Entonces, es muy importante entender lo que hace la mente. Bueno, ahí está la cita de donde lo tomo para que pues da el reconocimiento del derecho de autor. Ahora, la mente es la parte de nuestra alma que nos permite conocer, ¿sí? Que nos permite entender, que nos permite interpretar nuestro mundo y manifestarnos en él. Esto es importante, ¿por qué? Porque la cuestión del conocimiento pues, es muy compleja, pero partimos ahora de un conocimiento práctico, empírico, o como lo decía, mi experiencia, ¿sí? Un conocimiento experimental que es la base del conocimiento, no es el conocimiento en sí. ¿Por qué? Porque yo tengo una experiencia que me va a permitir conocer ciertas posibilidades, ciertas verdades, conceptos y demás, y que conforme yo vaya usando mi mente, ¿no? Voy desarrollándola, voy metiendo información, voy adquiriendo sabiduría, entonces voy a construir un conocimiento. Por ejemplo, si yo lo aplico, o todo esto lo estoy aplicando a la parte espiritual, ¿eh? No dije, no es una clase ni de biología, ni de anatomía, ni de psicología, ni de neurociencia, ni de tampoco de filosofía. Simplemente quiero que entendamos que mi cerebro parte de experiencias, parte de lo que veo, lo que escucho, lo que siento, etcétera. Pero eso no significa que sea el conocimiento certero. Eso abre la puerta porque es información para que yo construya un conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque a veces muchos basan su fe en experiencias sensoriales. Eso significa, eso yo lo aprendí de niño, me dijeron las instructoras y no las estoy juzgando, solamente estoy haciendo una aclaración respecto a eso. Las instructoras me decían, es que, ¿cómo puedo sentir la presencia de Dios? Pregunté. Y ellas contestaron, bueno, se siente un calorcito. Pues yo nunca sentí el calorcito. Otros decían, se siente como un aire que sopla. Pues yo nunca sentí nada. Entonces yo decía, pues no, yo no tengo la presencia de Dios. Entonces yo no puedo basar mi experiencia espiritual o mi fe en experiencias, digamos, prácticas, físicas, ¿no? Que atañen a mis sentidos, porque la Biblia me enseña que mis sentidos pueden ser engañados. Entonces, mis sentidos no son malos, me fueron dados para poder conocer,
para poder experimentar, para poder vivir en el mundo. Y cuando yo lo aplico a mi fe, significa que yo puedo mirar, pero no será la base de mi fe, porque la Biblia me dice que en el caso de mi vista no es la base de mi fe, sino el motor físico de mi fe. Fíjate, es lo que estoy diciendo. El motor físico de mi fe es el oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, lo que oigo llena mi cerebro de un conocimiento, de una información que le ayudan a mi alma a procesar fe, mi manera de vivir el cristianismo, mi manera de vivir mi comunión con Dios. Esto es importante, mis amados. Espero que me haya explicado bien. Mi mente me permite conocernos a nosotros mismos. O sea, ¿quién va a conocer lo que yo soy? Mi mente, yo mismo. La Biblia dice, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, mi espíritu conoce y mi mente, ahora sí que de mi espíritu va a pasar ese conocimiento. Yo tengo que ser bien, o sea, bien honesto y saber escudriñar mi mente para decir, si soy así, si es cierto, esa es mi manera de pensar, esa es mi manera de ser, etcétera. Mi mente es el vínculo de comunicación entre mi mundo interior, mi ser interior, y mi mundo exterior. ¿Sí? O sea, es la manera de intercomunicación, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Por ejemplo, si yo no tengo contacto con el mundo exterior, yo no voy a manifestar lo que hay dentro de mí. Jesús dijo que el hombre va a sacar lo que hay del interior de él a través del hablar, a través del pensar, a través de, o sea, todo lo que yo hago, saca lo que hay en mi corazón. Mi mente procesa toda la información que recibe por medio de imágenes. Esto también es importante. Mi mente funciona por imágenes. O sea, no solo procesa las imágenes, sino que los sonidos, la información, el conocimiento, todo lo almaceno en forma de imágenes. Eso es importante, forma de imágenes. No sé si por esto el ser humano sea tendencioso a formarse imágenes que representen fe o divinidad, o sea, que haga idolatría. Entonces, pero lo que sí sé es que mi cerebro funciona por imágenes. Y que esa imagen que yo tengo dentro de mí, o esas imágenes, van a determinar realidades para mis emociones, para tomar decisiones, para pensamientos y demás. O sea, si yo tengo una imagen propia, por ejemplo, de derrota, porque tengo un recuerdo de una experiencia de fracaso, entonces la imagen que tengo, que va a construir mi identidad, va a ser una imagen de derrota. Si yo tengo una imagen de rechazo, pues también voy a traer una imágenes de rechazo y todo lo que se liga. ¿Te acuerdas que yo te dije el domingo que un abismo llama a otro abismo? Entonces, genero como un efecto imán. La almacena a través de imágenes para después construir su conocimiento. Entonces, cuando tú vas a recordar algo, generalmente, o sea, tú te acuerdas de una frase, te acuerdas de un sonido, pero tu cerebro lo va a buscar en su archivo en las imágenes. Es más, a veces nuestro cerebro nos va a jugar, entre comillas, una broma, pero no es que nos juegue una broma. Es que como todo lo construye en imágenes, tú cuando quieres recordar algo, un sueño, quieres recordar lo que hiciste en el día, vas a empezar a recordar ciertos momentos y a veces están todos revueltos. ¿Por qué? Porque tu mismo cerebro va a almacenarlos, pero los va a almacenar no todos en un mismo sitio. ¿Sí? No sé si tú sepas cómo funcionan, por ejemplo, los discos físicos de una computadora. El disco físico de una computadora o los dispositivos extraíbles, ¿no? Como los dichosos disquetes, tenían pues un disco, así como el compact disc, ¿no? Y entonces ese disco en el disquete o en la computadora va girando. Entonces hay un lector que va leyendo o que va escribiendo. Pero como va girando, cuando tú almacenas algo en la computadora, ¿sabes cómo funciona? Lo va escribiendo, como va girando, va mandando la señal, pum, 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 pero quedó todo separado.
no queda junto. Antes se hacía algo que se llama defragmentación del disco. La defragmentación del disco era que le ordenabas a la computadora que acomodara meticulosamente por archivos, o sea, así de la parte, las imágenes las quiero en un lado, los audios, los documentos, los quiero en otro. O sea, la defragmentación era que la computadora iba a localizar todo y lo iba a poner en orden. Finalmente, la computadora, cuando tú la usabas sin defragmentar, sí funcionaba, ¿sí? O sea, si querías un archivo, te lo daba, pero se tardaba más. ¿Por qué? Porque estaba muy dispersa la información. Entonces, así funciona nuestro cerebro, lo va acomodando y cuando yo quiero reordenar, pum, eso requiere concentración y además eso es bueno, porque en la medida que yo voy concentrando, voy forzando mi concentración, voy desarrollando mi cerebro, eso te va a ayudar, por ejemplo, a evitar problemas de memoria o de Alzheimer o de este, demencia senil. Y yo sé que tú me vas a decir, ay, pastor, es que yo por fe yo quebranto eso, yo por fe yo hago esto. Sí, pero te voy a decir algo, que la ociosidad es la madre de todos los vicios y de todos los males, físicos y espirituales. Entonces, el diablo, ¿por qué se mete pensamientos o mete cizaña o mete su cola en alguien? Porque su cerebro está sin actividad. Entonces, imagínate a alguien que tiene su mente sin estar pensando en Dios o sin estar sabiendo qué piensa, que solo se la pasa viendo el TikTok o viendo la televisión desde la mañana hasta la noche. No está pensando, no está usando su cerebro, no lo está estimulando. Y si eso le añades que está solo, se siente rechazado, que tiene depresión, que no está ocupado. Por eso tenemos a jóvenes que quieren suicidarse o que ya quieren juntarse a vivir con alguien. ¿Por qué? Porque no tienen nada, o sea, no están ocupando, están ociosos. Entonces, sí es importante que tú entiendas que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sale? Entonces, yo tengo que saber qué hay en mi mente, porque si no, ¡pum!, el diablo me come. Entonces, constantemente mi cerebro está trabajando. En la mente se almacenan los datos recibidos a través de los cinco sentidos. Estos cinco sentidos conectan la información del cuerpo y la llevan al cerebro para que la mente las pueda interpretar y en su caso dar respuestas. O sea, yo necesito saber que mis cinco sentidos son fundamentales. Todo el pecado va a ensuciar mis sentidos, todo el pecado. Los va a limitar, los va a predisponer al mal. Dijo Jesús, si un ojo está sucio, por ejemplo, todo el cuerpo está sucio, por ejemplo. Porque la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo, dijo Jesús. Si el oído está escuchando cosas que no, ¿de qué está lleno mi mente? Pues de eso, ¿ok? Entonces, sí es importante. Ya te dije, la disociación o el desligar el cuerpo del espíritu es una influencia que viene de la tradición, ¿no? Y que nos ha hecho perder muchas cosas. Nos ha hecho perder la vida victoriosa y no hemos podido entrar a esa vida victoriosa porque desconocemos eso. Los pensamientos, el cerebro genera pensamientos o es el que ahí se construyen los pensamientos. Me pareció muy interesante, aunque es de Wikipedia, esta explicación. De manera más común, o en su sentido más común, los términos pensamientos y pensar se refieren a procesos cognitivos, conscientes, que pueden ocurrir independientemente de la estimulación sensorial. O sea, yo puedo estar pensando sin que me forcen a pensar o sin que vea algo, escuche algo. Yo estoy pensando por mí mismo, ¿sí? O puedo pensar porque hay algo que me motiva o me provocó a pensar, ¿sí? Ay, ¿por qué las nubes son blancas? Ah, eso del ver las nubes blancas me hizo pensar. Pero quizá no vi nada, simplemente estoy pensando. Entonces, eh, ocurren independientemente de la estimulación sensorial. Sus formas más paradigmáticas son el juicio, el razonamiento, la formación de conceptos
la resolución de problemas y la deliberación. Yo aquí le agregaría la imaginación, que sería no un pensamiento como tal, pero sí es un proceso de la mente, ¿no? Pero bueno, el pensamiento es una abstracción de la realidad, es una construcción que está en mi mente, que puede ser provocada por lo que veo, por lo que siento, es decir, por mis sentidos, los 5 sentidos, o puede ser por lo que mis emociones también, mi estado de ánimo, lo que me hace pensar. Esto, ahí está la cita. Pero fíjate, el concepto de pensamiento también hace referencia a procesos mentales. Esta es otra definición, digamos, un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí me menciona que igual son pensamientos, son procesos de la mente, pero que son voluntarios o involuntarios. Aquí yo quiero que tú lo subrayes. ¿Por qué? Porque a veces tú no estás, voy a pensar, o sea, no dices, hoy voy a pensar, sino que a veces es una reacción natural a lo que estás viviendo, una reacción natural a lo que pasaste, a lo que viviste, ¿no? Te despertaste y tuviste un sueño, tuviste una experiencia en Dios, una visión, acabas de leer la Biblia, o sea, no estabas pensando, ahí después de leer la Biblia voy a ponerme a pensar, no, pum, algo, pum, llamó tu atención y generó un pensamiento. Pero también quiero que distingamos que habrá pensamientos involuntarios, voy más allá de esta definición, que ya atañen al ámbito espiritual, que no todo pensamiento que está en ti quizás sea tuyo, ¿ok? Después lo vamos a ver. Entonces, son voluntarios o involuntarios mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno. Hay quien dice que el pensamiento es igual a la idea, ¿sale? O sea, que es lo mismo. Aquí dice que es, digamos, esa construcción habla de ideas. Los demás o el mismo, ¿sí? O sea, del entorno, de los demás o de él mismo. Los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento relacionándose entre sí. Aquí es importante. Son ideas, son recuerdos, por eso es bien importante cómo está tu baúl de los recuerdos, cómo está tu archivo, ¿está depurado o está todo contaminado? ¿Por qué? Porque de estos recuerdos también se alimenta tu alma. O sea, recuerde y recuerde y recuerde y recuerde. Es más, a veces cuando tu alma está cautiva, le gusta ya, o sea, de estar cautiva, el diablo aprovecha y te está torturando. Porque un preso, alguien que está cautivo, lo pueden torturar. No estoy hablando de lo que es legal y no, generalmente se da. Pues imagínate, cuando el alma está cautiva, esos recuerdos torturan a la persona. ¿Qué aprovecha el enemigo? Los recuerdos de dolor, los recuerdos de maldad, lo que te dio, de rechazo, de abandono. Y por eso la gente no puede olvidar, o sea, no puede mejorar su situación, mejor dicho. Entonces, la gente que perdió un ser querido se acuerda, la gente que tuvo una traición, y por eso dice Proverbios que no es bueno cantarle canciones de dolor o de desamor al corazón afligido. Por eso hay gente que no deja el alcohol, que no para de una vida de, digamos, de maldad, de desorden, porque está recordando, no, es que a mí me dejaron, es que a mí me lo hicieron, es que a mí esto, es que a mí aquello. Entonces, esos recuerdos van alimentando mi alma en la cautividad y voy estableciéndome en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y tengo que saber que hay cosas que tengo que tirar a la basura y que no voy a volver a recordar, o sea, no quiero volver a recordar. También creencias, mi sistema de creencias. ¿Te acuerdas que hablamos del sistema de creencias la semana pasada? ¿Qué es lo que creo? Mi idiosincrasia, cómo vivo, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios. Todo esto va relacionado, o sea, está todo un gran engranaje, mis amados, un gran engranaje. Según la Biblia, un pensamiento es una construcción mental que se establece como una fortaleza, un castillo fortificado en nuestra mente, el cual determina mi forma de ser, entender y actuar en el mundo. Dice la Escritura que determina mi forma de ser, fíjate, es una fortaleza, es un castillo fortificado. Eso es un pensamiento según la Biblia. Aquí lo traigo, ¿sí?
Establece mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de creer. Establece mi forma de relacionarme con los demás. Hay gente que no se relaciona con nadie, no, es que yo no confío en nadie. Todos son malos, todos traicionan. Hay quien dice, todos los hombres son malos, todos los hombres son traicioneros, todas las mujeres son esto, son mentirosas, son engreídas, no, no es cierto. Pero ¿dónde está todo? En la mente. Tal es su pensamiento, dice la Escritura, tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, que el ser desconfiado, ¿dónde está? En la mente. Una estructura de pensamientos de eh, inseguridad, de traición, etcétera, etcétera. Dice 2 Corintios 10, 4 y 5, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas. ¿Qué son estas fortalezas? Dice, y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas fortalezas son esos pensamientos que cuando, o sea, que tanto cuando son buenos, se convierten en una fortaleza y por eso nadie te lo quita. Cuando tú en tu mente ya entendiste, yo soy salvo por medio de la fe a través de Cristo, no puede haber un pensamiento que llegue y te diga no es cierto. Cuando tú dices, no, es que yo creo que Cristo vino, murió y resucitó, que fue real, del corazón pasa a la mente porque ya entendiste, ya tuviste ese entendimiento en tu corazón, en tu mente, de esa verdad divina, de esa verdad de la palabra, ya no te pueden decir, no, que crees que Cristo no existió. No te pueden decir que crees que lo que dice la Biblia no es cierto. ¿Por qué? Porque ya es una fortaleza. Entonces, aquí el detalle es discernir qué fortalezas ya no, ya, o sea, no me convienen. Como, hay fortalezas de temor, de duda, de incredulidad, ¿no? Hay fortalezas de mentira, de orgullo, de rebelión. Entonces, tengo que saber cuáles tirar y cuáles no. ¿Cómo se van a tirar? Con las armas espirituales, que es la palabra. La palabra es bien importante. Pregúntome yo, ¿es mala la mente? ¿Será mala la mente? O sea, porque a veces no hemos terminado de entender esta parte, ¿no? Y entonces la mente es mala. La mente y la fe no se llevan, ¿no? La razón y la fe no se llevan. Es cierto que la fe sobrepasa la razón, pero en la madurez que mi fe debe tener también, mi razón quedará sujeta a la fe, pero con base en un entendimiento del espíritu, es decir, que mi fe sí está basada en un conocimiento, sí está basada en un entendimiento, no en el físico humano, ¿no? O en o sea, en el del alma humana, sin Cristo, porque le parece locura las cosas del espíritu, pero la fe, cuando se madura y logra esa madurez, tiene un entendimiento de las verdades de Dios, de los misterios de Dios, que es apabullante. Entonces, estas preguntas son para que tú me las contestes. ¿Es mala la mente? ¿Sí? O sea, quiero que me des argumentos, eh, no solo que me digas, no, yo creo que no, pastor, yo siento que no, aquí ni tú crees ni tú sientes. Tú explícame, ¿sí? ¿Es mala la mente? ¿Con base en qué? Bueno, o mala en qué sentido? Bueno, mala con Dios, mala con mi relación con Dios, mala en mi fe. Es malo pensar, porque tú vas a encontrar que mucha crítica que se le hace a la fe o a la vida de fe es que ahí no te enseñan a pensar. Y mucho pretexto, ¿no? De gente que no conoce a Dios, o sea, que no quiere acercarse a Dios, o gente que se aparta de Dios. Es que no, es que yo cuando ya pensé, ¿no? Ya me di cuenta que eso no. Entonces, no, no está desligado, hay que ver, hay que ver. Quiero que me digas que es malo pensar, o Dios cómo me creó. O sea, cuando Dios me dice algo, es malo que yo piense, que Dios me diga, quiero que hagas esto, híjole, ya pensé, es malo. Vamos a ver en qué sentido, ¿sale? Pregúntome yo, ¿la mente nace de nuevo?
sino porque todos los pensamientos que tengo son míos. O sea, todos los miles de pensamientos que tengo todos los días. Hay quien dice que son 70,000 pensamientos por día. Fíjate. Y eso que no es que estemos pense y piense, sino que, o sea, voluntariamente. Pero todos los pensamientos que tengo son míos. Y esta es la que va a ser así como que, híjole, ¿conoce Satanás mis pensamientos? ¿Tiene acceso a mi mente Satanás? ¿Conoce Satanás mis pensamientos? Ahora, quiero que vayas más allá de que solo me digas la cuestión de la omnisciencia de Dios y que Satanás no es Dios. Quiero que realmente te pongas a la luz de la Biblia, a la luz de lo que has aprendido, lo que te hemos enseñado, que tú me puedas decir, ¿sabes qué? Pienso esto, ¿sale? Porque si no, entonces pues vamos a quedarnos igual, ¿no? Si no, logramos entender esto.